general, medios de comunicación. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales a que organicen en este día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Desde 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. Los datos nos dicen que en México más de 1 millón de mujeres buscaron tratamiento urgente en todo México debido a las lesiones causadas por el maltrato doméstico. El tema concerniente a la violencia contra la mujer trasciende, como sabemos, las fronteras de este país. Se trata, desgraciadamente, de un fenómeno de alcance internacional y de características multipresentes, a veces más y otras menos encubierto, denominado también de género, en tanto comprende cualquier agresión dirigida en contra de las mujeres por el solo hecho de serlo. Y cuando hablamos de violencia, hacemos referencia inmediata a la violencia física, pero por poderosos que resulten las huellas y resultados del maltrato corporal, para muchas mujeres las consecuencias psicológicas del abuso son aún más serias que los efectos físicos, en tanto esta experiencia destruye su amor propio y las pone en mayor riesgo de diversos problemas de salud mental. La violencia de tipo psicológico consiste, por ende, en la mayoría de los casos, en atentados contra la autoestima de la mujer, ridiculizándola, corrigiéndola en público, ignorando su presencia y sus opiniones, etc., hasta llegar a ofenderla y denigrarla, incluso en presencia de terceros. El bombardeo de críticas y de humillaciones por parte del agresor produce en la mujer una extrema desvalorización de sus capacidades. En cuanto a la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Nayarit, el ENDIRE en 2011 informa que el 53.69% de las mujeres de 15 años y más sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja, ya sea violencia emocional, económica, física o sexual, lo que ubica al Estado con un alto porcentaje sobre la media nacional, que es el 46.10%. La ENDIRE también revela que 27.5% de las mujeres en Nayarit son violentadas en el ámbito comunitario, las cuales sufrieron algún tipo de agresión como intimidaciones, abuso sexual y agresiones físicas. De acuerdo con las estadísticas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 2013 se cometieron 208 violaciones sexuales en el estado de Nayarit y 395 homicidios dolosos. Por su parte, el INEGI informa en sus estadísticas de mortalidad que en 2012 se registraron 19 defunciones femeninas por homicidio. La autoridad sigue pensando que solo por celos un hombre puede privar de la vida a una mujer, que lo hizo porque no controló sus emociones y porque además fue engañado y entonces se dio un crimen pasional. Siguen sin entender lo que es feminicidio y todo lo que implica la violencia de género. Las cifras hablan por sí mismas, pero lo más inquietante es que seguramente muchos casos ni siquiera son parte de las estadísticas, ya que los tabús alrededor de la violencia dan como resultado que en muchas ocasiones la situación permanezca como un secreto. Lo que es más, hay mujeres que pueden no estar conscientes de que son víctimas de violencia psicológica, económica o sexual, ya que éstas no dejan marcas visibles como la violencia física. En el estado de Nayarit, incorpora el tipo penal de feminicidio en su artículo 325 de su Código Penal mediante reforma publicada el 29 de septiembre del 2012. De acuerdo con esta reforma, la tipificación es a través de una calificativa al delito de homicidio, por razones de misoginia,
por lo que no cumple con la característica de la autonomía del tipo penal. Por otro lado, tampoco cumple con la característica de la objetividad normativa al definir que hay razones de misoginia cuando la conducta del activo sea motivada por odio, aversión, ofensiva, discriminación o dominio hacia la mujer por la condición de su género, lo que lo hace un tipo penal totalmente subjetivo. Aunado a lo anterior, exige como elemento normativo adicional la concurrencia de algunas de las circunstancias o hipótesis normativas del tipo penal propuesto. Cabe resaltar que respecto a la relación víctima-victimario, ya sea familiar o de confianza, no se considera dentro de la hipótesis para que se configure el feminicidio, sino como otro elemento normativo que agrava la pena mínima. Por otro lado, llama la atención que la hipótesis sobre los antecedentes de cualquier tipo de violencia exige de manera explícita que estos sean legalmente preconstituidos, es decir, que deja al arbitrio del operador jurídico la exigencia de antecedentes penales para acreditar esta hipótesis. Por ello, esta razón de género no cumple su objetivo y resulta obsoleta si consideramos el número de casos que llegan a judicializarse. Otra hipótesis que llaman la atención es la relativa a los signos recientes de la violencia sexual, en la que se deja a la interpretación del operador jurídico el concepto de reciente, al lado todos los casos en los que no se puede determinar el tiempo en el que se efectuaron. A modo de resumen, para acreditar el delito de feminicidio se debe comprobar el homicidio, las razones de misoginia y algunas de las circunstancias o hipótesis que se describen. Por otro lado, no establece la obligatoriedad normativa de contar con el protocolo de investigación, ni tampoco cuenta con este, por lo que se concluye que la tipificación del feminicidio en el Estado de Nayarit no cumple con ninguna de las características ni estándares básicos. En cuanto a la solicitud de información, la Procuraduría de Justicia del Estado menciona que no se ha generado de manera pública. Esto lleva a suponer que ante la complejidad del delito, los operadores ni siquiera contemplan la investigación de los asesinatos de las mujeres como feminicidios. La tipificación penal de feminicidio, es decir, que el asesinato de una mujer por misoginia o sexismo sea considerado un delito, inició en los estados en el 2011 y a la fecha 31 entidades, excepto Chihuahua, que califica el homicidio de una mujer como un delito grave y da a estos penas más altas que a otros casos. Han modificado sus códigos penales para perseguirlo. Actualmente en Nayarit estamos dentro de las 14 entidades federativas donde es difícil o imposible acreditar que el asesinato de una mujer cometido con violencia de género es un feminicidio debido a las condiciones que impone el Código Penal para calificarlo e investigarlo. El motivo por el cual en los próximos días estaré presentando una adhesión al Código Penal del Estado para que establezca de manera clara y tipifique el delito de feminicidio. La lucha contra la violencia ha sido un proceso muy difícil porque ha estado lleno de obstáculos de muy diversa índole, pero ha logrado afianzarse como demanda social, el sendero que conduce a la equidad, aunque tortuoso y accidentado, ya que tiene trazos definidos, la historia no es lineal y ya lo sabemos. No se avanza siempre hacia adelante y menos cuando se trata de modificar las relaciones entre los sexos. El gran reto sigue siendo la construcción de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, en donde el poder circule con mucho mayor libertad, respetando los derechos de la mujer y fomentando la cultura del respeto. Es cuanto, ciudadano presidente.